Sura al-Anfal. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Te preguntan por el botín, di: el botín pertenece a Dios y el enviado. Temer pues a Dios, manteneos en paz, obedecer a Dios y a su enviado si sois creyentes. Son creyentes solo aquellos cuyos corazones tiemblan a la mención de Dios, que cuando se les recite sus leyes, estas aumentan en su fe, que confían en su Señor, que hacen la sala y dan limosna de lo que les hemos proveído. Estos son los creyentes de verdad, gozarán de elevada categoría junto a su Señor, de perdón generoso y sustento, igual que algunos creyentes se oponían cuando tu Señor te sacaba con razón de tu casa. Así ahora disputa contigo sobre la verdad, luego de haberse ésta mostrado claramente, como si fueran arrastrados a la muerte conscientes de ello. Y cuando Dios os prometió que uno de los dos grupos caería en vuestro poder, y deseasteis que fuera el inerme, cuando lo que Dios quería era hacer triunfar la verdad sobre sus palabras y extirpar a los infieles, para hacer triunfar la verdad y aniquilar lo falso, a despecho de los pecadores. Cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor y Él os escuchó, os reforzaré con 1000 ángeles unos a otros. Dios no lo hizo sino con buena nueva y para que se tranquilizaran vuestros corazones con ello. La victoria no viene sino de Dios. Dios es poderoso, sabio. Cuando hizo que os entrara el sueño para daros sensación de seguridad venida de Él, e, hizo de que bajara del cielo agua para purificarlos con ella y alejar la mancha del demonio, para reanimarnos y afirmar así vuestros pasos. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles: yo estoy con vosotros, confirmar pues a los que creen, infundiré el terror en los corazones de quienes no crean, cortarles del cuello y pegarles en todos los dedos. Es que se habían separado de Dios y de su enviado, y quien se separa de Dios y de su enviado, Dios castiga severamente. Ahí, ahí teníasles gustado, y que los infieles tendrán el castigo del fuego. Creyentes, cuando os encontréis con los hombres infieles marchando, no le volváis la espalda. Quien ese día le vuelva la espalda, a menos que se destaque para acudir a otro combate o para incorporarse a otra tropa, incurrirá en la ira de Dios y tendrá la cadena por morada. ¡Qué mal fin! No eras vosotros quienes les mataban, era Dios quien les mataba. Cuando tiraba, no tirabas tú quien tiraba, era Dios quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de Dios. Todo lo oye, todo lo sabe. Ahí tiene que Ahí tienen, y que Dios hará fracasar la artimaña de los infieles. Si buscas un fallo, ahí lo tenés. Mas os valdría renunciar a vuestra hostilidad, y si reanudáis la lucha, nosotros también la reanudaremos, y vuestros huestes no os servirán de nada, por numerosos que sean. Dios está con los creyentes. Creyentes, obedecer a Dios y a su enviado, no le volváis la espalda mientras oís. No hagas como los que dicen: ya hemos oído sin saber oído. Los seres peores para Dios son los sordomudos, que no razonan. Si Dios hubiera reconocido en ellos bien, les habría concedido la facultad de oír, pero aún así habrían vuelto a la espalda y se habrían apartado. Creyentes, escuchar a Dios y el enviado cuando éste os llame. Algo que no os da la vida, saber que Dios se interpone entre el hombre y su corazón, y que seréis congregados hacia Él. Guardaos de una tentación que no alcanzará exclusivamente a aquellos de que vosotros que sean impios, saber que Dios castiga severamente, y recordar cuando eras pocos oprimidos en el país, temerosos de que la gente os capturara. Entonces os procuró refugio, os fortaleció con su auxilio y os proveyó de cosas buenas. Quizás así fuerais agradecidos. Creyentes, no traiciones a Dios y el enviado, no traiciones a sabiendas la confianza puesta en vosotros. Saber que vuestra hacienda y vuestros hijos constituyen aún una tentación, pero también que Dios tiene junto a sí una magnífica recompensa. Creyentes, si temer a Dios, Él os concederá un criterio, borrará vuestras malas obras y os perdonará. Dios es el dueño del favor inmenso. Y cuando los infieles intrigaban contra ti para capturarte, matarte o expulsarte, intrigaban ellos e intrigaba a Dios, pero Dios es el mejor de los que intrigan. Y cuando se les recitaba nuestras leyes decían: ya hemos oído. Si quisiéramos diríamos algo parecido. Estas no son sino patrañas de los antiguos. Y cuando decían: Dios, si esto es la verdad,
que de ti procede, haz que no llevan piedras del cielo o infligémonos un castigo doloroso. Pero Dios no les iba a castigar estando tú en medio de ellos. Dios no les iba a castigar mientras ellos pedían perdón. ¿Y por qué no va a Dios a castigarles? Si apartan de la mezquita sagrada, ni tampoco son amigos de Él, solo son amigos suyos los que le temen, pero la mayoría no saben. Su sala en la casa no consiste más que en silbidos y palmas, gustar pues el castigo merecido por no haber creído. Los infieles gastan su hacienda en desviar a otros del camino de Dios. La gastarán y después se lamentarán luego. Serán vencidos y los infieles serán congregados hacia la gaena. Para que Dios distinga al malo del bueno, coloque a los malos unos encima de otros, los amontoné a todos y los eché a la gaena. Esos serán de los que pierdan. Di a los infieles que si cesan se les perdonará lo pasado, pero que si residen seguirán la suerte de los antiguos. Combatir contra ellos hasta que dejen de inducirlos a apostatar y se rinda todo el culto a Dios. Si cesan, Dios ve bien lo que hacen. Y si se vuelven la espalda, saber que Dios es vuestro protector. Él es protector excelente, un auxiliar excelente. Saber que si obtenéis algún botín, un quinto corresponde a Dios, al enviado y a sus parientes, a los huérfanos y a los pobres, al viajero, si creéis en Dios y en lo que hemos revelado a nuestro siervo. El día del criterio, el día que se encontraron los dos ejércitos, Dios es omnipotente. Cuando estabas en la ladera más próxima y ellos en la más lejana, mientras que la caravana estaba más baja que vosotros, si hubieras intentado daros cita, no os habría puesto de acuerdo sobre ella, pero para que Dios decidiera algo que debías hacer, para que ante una prueba clara apareciera quien debía aparecer y ante una prueba clara sobreviviera quien debía sobrevivir, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Cuando en tu sueño Dios te los mostró poco numerosos, que si se los hubiera mostrado numerosos os habrías desanimado y habrías discutido sobre el particular, pero Dios os preservó, Él sabe bien lo que encierran los pechos. Y cuando Dios, al iniciar el encuentro, os lo mostró poco numerosos a vuestros ojos, igual que os empequeñeció a sus ojos, para que Dios decidiera algo que debía hacerse, y todo será devuelto a Dios. Creyentes, cuando encontréis a una tropa, manteneos firmes y recordar mucho a Dios. Quizás así consigáis la victoria, y obedecer a Dios y a su enviado. No discutáis, sino os desanimaréis y se enfriará vuestro ardor. Tener paciencia, que Dios está con los pacientes. No seáis como los que salieron de sus casas con pompa y ostentación, desviando a otros del camino de Dios. Dios abarca lo que hacen. Y cuando el demonio engalanó sus obras y dijo, nadie podrá vencernos hoy, yo os protejo. Pero cuando las dos tropas se divisaron, dio media vuelta y dijo, yo no soy responsable de vosotros, veo lo que vosotros no veis. Temo a Dios, Dios castiga severamente. Cuando los hipócritas y los enfermos de corazón dijeron, a estos les han engañado su religión, pero quien confía en Dios, Dios es poderoso, sabio. Si pudieras ver cuando los ángeles llamen a los que no han creído, golpeándoles en el rostro y en la espalda, y gustar el castigo del fuego de la gaena, por las obras que habéis cometido, que Dios no es injusto con sus siervos, como ocurrió a la gente de Faraón y a los que les precedieron. No creyeron en los signos de Dios, y Dios les castigó por sus pecados. Dios es fuerte en castigar severamente. Esto es así porque Dios no modifica la gracia que se dispensa a un pueblo mientras ésta no cambie. Lo que en sí tiene, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Como ocurrió a la gente de Faraón y a los que les precedieron, desmintieron los signos de su Señor y les hicimos parecer por pecados. Anegamos a la gente de Faraón, todos eran impios. Los seres peores para Dios son los que, habiendo sido infieles en el pasado, se obstinan en su incredulidad, que habiendo tú concertado una alianza con ellos, la violan a cada momento sin temer a Dios. Si pues das con ellos en la guerra, que sirva de escarmiento a los que le siguen, quizás así se dejen amonestar. Si si temes una traición por parte de una gente, denuncia con equidad la alianza con ella. Dios no ama a los traidores. Que no crean los infieles que van a escapar, no podrán. Preparar contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Dios, y vuestro y a otros fuera de ellos.
que no conocéis, pero que Dios conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Dios os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si al contrario se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella, y confía en Dios. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Si quieren engañarte, debe Dios bastarte. Él es quien te ha fortalecido con su auxilio y con los creyentes, cuyos corazones Él ha reconciliado. Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías sido capaz de reconciliarse con sus corazones. Dios, en cambio, los ha reconciliado. Es poderoso, sabio, profeta. Que Dios te baste, y los creyentes que te han seguido, profeta. Anima a los creyentes al combate. Si hay entre vosotros 20 hombres tenaces, vencerás a 200. Y si 100 vencerá a 1000 infieles, pues esos son gente que no comprende. Ahora Dios os ha aliviado, sabe que sois débiles. Si hay entre vosotros 100 hombres tenaces, vencerán a 200. Y si 1000 vencerá a 2000, con permiso de Dios, Dios está con los tenaces. No está bien que un profeta tenga cautivos mientras nos sometan en la tierra. Vosotros queréis lo que la vida de acá ofrece, en tanto lo que Dios quiere la otra vida. Dios es poderoso, sabio. Si no llega a ser por una prescripción previa de Dios, habría sufrido un castigo terrible por habernos apoderado de aquello. Tomar del botín hecho lo lícito, lo bueno, y temer a Dios. Dios es indulgente y misericordioso. Profeta, di a los cautivos que tengáis en vuestro poder. Si Dios se encuentra bien en vuestros corazones, os dará algo mejor de lo que se os ha quitado y os perdonará. Dios es indulgente y misericordioso. Y si quieren traicionarte, ya antes traicionaron a Dios, y Él ha dado poder sobre ellos. Dios es omnisciente, sabio. Los creyentes que emigraron y combatieron con su hacienda y sus personas por la causa de Dios, y los que les dieron refugio y auxilio, esos son amigos unos de otros. Los creyentes que no emigraron no serán nada amigos hasta que tanto emigren. Si os piden que les auxilies en el nombre de la religión, debéis auxiliarle a menos que se trate de ir la gente, en contra gente con la que os ha una un pacto. Dios ve bien lo que haces. Los infieles son amigos unos de otros. Si no obráis así, habrá en la tierra desorden y gran corrupción. Los creyentes que emigraron y lucharon por Dios y quienes le dieron refugio y auxilio, esos son los creyentes de verdad, tendrán perdón y generoso sustento. Quienes después creyeron, emigraron y combatieron con vosotros, esos son de los vuestros, con todo, y según la escritura de Dios, los unidos por lazo de consanguinidad, están más cerca unos de otros. Dios es omnisciente,